Estamos con Juan Pablo Peralta, periodista acreditado en Casa Rosada. Bienvenido, Juan Pablo. ¿Cómo te va? Silvio Sacomani y Nicolás Naves te saludamos. ¿Qué tal, Silvio, Nicolás? A toda la audiencia, por supuesto. Aquí estamos, en una Buenos Aires con calor hoy y una Casa Rosada también, con mucha temperatura. Sí, especialmente ya lo creo. Por los cambios de último momento que nadie se esperaba, o algunos sí, los especulaban al menos. Por ejemplo, el ingreso en un cargo ejecutivo de Santilli era algo que se venía escuchando hace rato, pero bueno, no así a un lugar que por ahí algunos preveían que podía ser para un superministerio de Santiago Caputo, que al fin y al cabo, como habíamos venido diciendo, no sé si con vos o con otros colegas días atrás, por ahí se queda en el mismo lugar que está. Hasta ahora todo hace entender que sí, ¿no? Así como es. Consultor externo, y hoy Santilli tuvo su primera reunión como. Falta todavía que renuncie como diputado, por eso no hace jura, vamos a aclararlo, porque la gente, hoy muchos se preguntaban, che, si el miércoles va a jurar Manuel Adorni como jefe de gabinete, ya que hoy hizo su debut en esa reunión de gabinete que encabezó Javier Milei. Bueno, todo el equipo estuvo básicamente, salvo Sturzenegger, que está de viaje en España. En España, exacto. Estaban todos, así que es por ese tema que justamente todavía la jura del miércoles va a ser solamente por ahora de Manuel Adorni, y bueno, se apuraron las cosas y se fueron acelerando por cuestiones de ordenamientos internos, ¿no? Con una vertiginosidad pocas veces vista, ¿no es cierto? Porque, a ver, se había hablado en su momento de la renuncia de Guillermo Francos o que iba a ser reemplazado. Finalmente, el viernes renunció, ¿no es cierto? Tal cual. A ver, vos tenés información. ¿A qué se debió la renuncia de Guillermo Francos como jefe de gabinete? Bueno, él, de lo que hizo público, ya el que no lo escuchó, lo contábamos, dijo, entre otras cosas, que Santiago Caputo debía tomar mayores responsabilidades, es decir, firmar resoluciones, decretos, etcétera, etcétera, porque es un monotributista, un consultor externo de estilo Durán Barba, si se quiere. Exacto. Pero tiene muchos organismos que están bajo su control, bajo su égida, desde la CIDE, IPF, Banco Nación, etcétera, etcétera. Sin embargo, claro, él no estampa su firma en ningún lado. Pero además había también una cuestión de temas de poder dentro del gabinete, porque, a ver, con cuántos gobernadores y cuántas reuniones tuvo, no solamente Guillermo Franco, sino también el otro que salió, Lisandro Catalán. Catalán, reemplazado en este caso, como bien decías, por Santilli. Por Santilli, poco más de un mes. Es más, la jura todavía tengo grabada en la memoria la asunción de Kirchner, y un poquito antes había sido la de Lisandro Catalán como ministro del Interior. Exacto. Una figura que se había vuelto casi una secretaría, porque era la vicejefatura del gabinete del Interior, y volvió a ser un ministerio después de la derrota, digamos, electoral en la provincia de Buenos Aires por 14 puntos. Y bueno, duró lo que dura una primavera, un amor de primavera. Pero bueno, lo cierto es que Franco venía hablando del tema de la información que manejábamos acá, de que si él se llegaba a ir, en caso de no llegar a ningún acuerdo, dicen que mañana podría haber una reunión entre él y Milei para tratar de calmar un poco los ánimos, porque le habían propuesto alguna embajada. Una embajada en sí, Londres, si mal no recuerdo. En Londres le ofrecieron, porque no había una persona todavía que estuviese designada en ese lugar fijo, pero bueno, él había dicho públicamente, él respondía públicamente, porque no tenía encuentros con el presidente ni con Karina Milei, entonces públicamente decía que él, si había sido ministro del Interior, había conseguido reunir a los gobernadores, me acuerdo la primera reunión con 9 días después de asumir, el 9 de enero del 2024, y ahora después de todo lo que sucedió, decía, no puedo ir a un cargo menor, inferior al que tengo, que ahora es el de jefe de gabinete. Y así, bueno, quedaron las cosas tirantes, se levantó en pie de guerra contra Santiago Caputo, y bueno, ahí dio en el clavo donde el triángulo de hierro, más allá de los matices, como dicen ellos, que tienen internamente, bueno, se defiende. Hoy, viste, los que vieron no pudieron ver la foto, igual están todas las redes, sí, de la reunión de gabinete, lo ves ahí en el medio, está el poder concentrado, está Javier Milei sentado en la punta de la mesa, Karina Milei, Petovelo al lado, Martín Menem, que va a seguir siendo seguramente el presidente de la Cámara de Diputados, y obviamente a Santiago Caputo lo ves a un costado, ahí en una punta, pero el hombre se estrechó en un fuerte abrazo, en un video que también mandaron con música de James Brown. Sí, I Feel Good. I Feel Good, estaban todos de festejos, se abrazaron, saltaban con el saliente ministro de Defensa, Luis Petri. Pero bueno, más allá de eso, viste, los gestos hay que observarlos, porque el otro día en la asunción de Kirchner se mantuvo distante de todo, inclusive fue en un momento dado
algunos por ahí lo vieron, lo abrazó Eduardo Lule Menem, hombre de Karina Milei. Él se dejó abrazar pero medio incómodo, después lo invitó a que se sentara y no quiso saber nada, se quedó a un costado del Salón Blanco, aplaudió solamente la asunción, la juramentación de Kirchner, del flamante canciller, y se retiró, y no siguió hablando. Por eso todos decíamos, la situación está bastante tensa. De hecho, en ese día fue también algo llamativo, porque cuando se retira Javier Milei de la jura de Kirchner, se va con Petri. Nos explicaron que era porque estaban tratando el tema de quién iba a ser el reemplazante en el Ministerio de Defensa. Pero se lo notaba Franco ya con un gesto adusto, porque él venía pidiendo un encuentro con él. Exactamente, bueno, no se daba. No se daba y no se daba. Milei lo iba posponiendo el encuentro. Exactamente, y además que él estaba recibiendo bastantes ataques vía fuerzas del cielo, digamos, ¿no? Sí. Por esto de que había sido funcionario de Alberto Fernández, recordemos que él había estado en el Banco Interamericano de Desarrollo, que él lo trajo a Scioli, que Scioli se tendría que ir con él también, algunos lo siguen postulando todavía. Bueno, Lisandro Catalán, un hombre de él, también por eso dejó el barco en medio de esta situación. Y lo más inesperado por ahí era que fuera designado, más allá de que se sospechaba que Santilli iba a tener algún cargo ejecutivo, de que fuera él, el ministro del Interior, ¿no? Así que hoy él habló con nosotros, nos estuvo diciendo que, bueno, la agenda que tiene es esta que vienen diciendo todos, el propio Adorni también, las reformas, esta de segunda generación, famosa reforma laboral, presupuesto 2026, y también el tema tributario, y obviamente el Código Penal. Eso es lo que se va a tratar en extraordinaria, nos adelantaron. Después, también obviamente que Martín Menem va a seguir siendo presidente de la Cámara de Diputados, habrá que votar las nuevas autoridades, obviamente no, pero casi que eso está cerrado. De hecho, te digo un dato, terminó la reunión de gabinete y Santilli no se fue a la sur, donde está el despacho de Santiago Caputo, fue directamente a reunirse con Eduardo Lule Menem y con su primo Martín Menem. Hombres de Karina Milei. De Karina Milei. Ahí quedó bien ya marcado quién tiene el poder en este triángulo de hierro, en esta Casa Rosada, que es Karina Milei, eso ya es indiscutible, y además de que sus hombres siguen siendo, tanto como armador territorial, Eduardo Lule Menem, más allá que tiene un cargo como gestión institucional dentro de la Secretaría de la Presidencia, partidario, porque él es uno de los apoderados de la Libertad Avanza, y después el otro es Santiago Videla, y Martín Menem también, vicepresidente del partido. Bueno, viste que lo mostró el día del búnker, cuando se estaba todavía desarrollando la elección, el domingo, parece que fue hace hace una eternidad, sí, tal cual. Y fue el domingo de pasado. Así que ella hoy también lo puso en la foto, porque la previa a la foto es un armado testimonial que queda bien claro, ¿no? En el centro del poder están ellos. Bueno, Martín ahora Karina Milei. Sí, ahora lo que hay que tener en cuenta, y disculpame la interrupción, es que Manuel Adorni es un hombre de Karina Milei, y entiendo que ella, ¿sí?, habló con el presidente de la Nación para que lo designe como jefe de gabinete. ¿Esto es así? Sí, de hecho, él lo desmintió salidas las tengo contadas, desmintió salidas de Guillermo Franco en conferencia de prensa 2 veces. Y hubo una tercera en que uno de los colegas le preguntó si iba a ser él en lugar de Guillermo Franco, y ahí medio como se ofuscó, dijo que bajo ningún punto de vista, que él era el vocero presidencial y que además era candidato, ya había ganado las elecciones, o sea, legislador electo que al final termina siendo una testimonial, no va a asumir como diputado acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero se lo preguntamos y él lo negó. Así que finalmente termina siendo, por eso te decía, todas cosas que se especulaban y que fueron ocurriendo. Lo único que no ocurrió hasta el momento, ojo, porque acá todo puede suceder, es que se generara un superministerio o algún cargo en particular para Santiago Caputo. Para Santiago Caputo. Por ahora sigue bajo, de hecho hoy nos lo dijeron, él va a seguir siendo el asesor, lo dijo también Adorni, el principal asesor de Javier Milei, del presidente de la Nación. Como claro, esto Adorni lo destaca a posteriori de la reunión de gabinete, tengo entendido. Lo dijo antes, lo dijo después de la reunión de gabinete, sí. Y habló con nosotros un ratito ahí sobre el final y dijo exactamente lo mismo. O sea, por ahora los cambios, muchachos, son los que están. O sea, Huertain se fue, llegó Pablo Kirchner, el ex secretario de Finanzas, llega a Diego Santilli como ministro del Interior en lugar de Catalán, y él que dijo, viste, que se había cumplido el tiempo que tenía Guillermo Francos. Lo que pasa es que también acá hay una historia, ¿no?
Guillermo Francos, más allá de la cuestión que pueda tener de diferencias con Santiago Caputo y demás, hace tiempo también que venía reclamando qué poder de juego y de negociaciones que daba con los gobernadores. Claro, por supuesto. Los propios gobernadores hicieron público también que venían acá y no tenían un interlocutor válido. Entonces es lo que exigieron en la reunión del jueves pasado. Queremos un interlocutor válido, no queremos, no nos importan los nombres ni la interna de ustedes. Lo dijo principalmente Gustavo Sáenz, que fue un poco el vocero de todos los gobernadores, ¿no?, que vinieron. O sea que no les importa si es Santilli, si es Catalán, si es Francos o ahora Adorni, más allá de que él represente el poder de Karina Milei. Lo que importa es que puedan resolver los requerimientos que ellos vienen haciendo, que siguen siendo los mismos, porque en la reunión del jueves quedó claro que era exactamente lo mismo. Lo único que, bueno, algunas cosas que pudimos reconstruir de esa reunión fue Santiago Caputo, el que dijo, bueno, muchachos, ahora todos los vetos que nos votaron en contra tendrían que reconsiderarlos, ¿no? Y todos se miraron a los gobernadores como diciendo, ¿y este pibe? Bueno, tendrá algún cargo de peso, por eso es que empezaron todas las suposiciones de que él iba a ser una suerte como tiene Axel Kicillof de Carlos Bianco, que es un ministro de gobierno. Bueno, algo parecido a eso. Sí, finalmente, por ahora sigue siendo esta la estructura. Ahora, vos me preguntás, ¿hay otros ruidos por ahí? Bueno, está lo que te especulan con que, Patricia Bullrich asumirá realmente como senadora con todo este planteo que ella viene haciendo, de que lo viene haciendo ella, se lo vienen diciendo a ella más que nada, que va a ser presidenta provisional del Senado cuando voten las nuevas autoridades, queda en la línea sucesoria presidencial, o sea, después de Javier Milei, está Victoria Villarroel, quedaría ella, hoy está Bartolomé Abdala, pero termina ahora en diciembre su mandato, y después, bueno, Martín Menem y el presidente de la Cámara de la Corte Suprema de Justicia, que es Horacio Rosati. Ese es el planteo. Pero bueno, algunos especulan de por qué no se hacen los cambios ahora, tanto en defensa, pero defensa es un ministerio más que se usa siempre para negociar con opositores, ¿viste? Se lo dan a radicales, se hablaba de alguien del PRO, más allá de este enojo que tuvo Mauricio Macri el otro día. Comentanos a raíz de lo que aconteció en la cena del día viernes entre Mauricio Macri y Javier Milei. Sí, bueno, ahí más o menos lo que llegó a oídos nuestros es, algunos lo estuvieron contando un poco por arriba, pero en el medio de la reunión es que Javier Milei le certifica, algo sabía Macri de que Franco quería irse, pero le certifica que se iba. El tema es que no se esperaba que el reemplazante fuera Manuel Adorni. Pero que esperaba un hombre de, digamos, Macri esperaba un hombre del PRO que lo sustituyera a Francos. Claro. Exactamente, esperaba un hombre, bueno, propuso al director de YPF, pero que... Claro, Horacio Marín, después se decía que Marín ni siquiera sabía todo eso, bueno, pero más allá de este anecdotario, él después sale con ese X o tweet duro, ese posteo, diciendo que bueno, que Manuel Adorni era una persona sin experiencia. La respuesta del gobierno fue la que dijo Manuel Adorni, ¿no? Bueno, creo que no nos conoce, tiene derecho a expresar lo que quiera, pensar lo que quiera, pero bueno, los funcionarios lo designa el presidente. Así que ahora, claro, él se tiene que adjudicar, como hizo, felicitándolo a un integrante del PRO, digo Macri, ¿no?, dentro del gabinete, que es Santilli. Ahora Santilli hace rato, desde el bullrichismo, para darle un nombre, se quedó ahora con 7 diputados del bloque PRO, que van a responder a la Libertad Avanza. Santilli hace rato que tenía puesta la camiseta violeta también. Así que el hombre está jugando ese papel en el medio. Hoy nos dijo, le repreguntamos, pero digo, ¿usted habló con Mauricio Macri? Por supuesto, fue de los primeros con los que hablé. ¿Qué hablaron ahí? Bueno, hay que ver, pero después recibió el apoyo de Mauricio Macri. Sí, a través de un tuit también, o de un posteo en X. A través de un tuit, y seguramente él que decía que tenía el teléfono explotado y que no había podido ni siquiera atenderlo a Adorni, por ejemplo, o a los gobernadores, que le habían escrito varios. De hecho, hoy dejó una frase, le preguntábamos si tenía si estaba pensando por ahí en convocar a los que no vinieron a la reunión del jueves. Me refiero a Kicillof, a Quintela de La Rioja, a Melella de Río y a Quintana, y dijo, si ellos apoyan el Pacto de Mayo, todas las reformas que queremos hacer de carácter impositivo, código penal, yo estoy abierto, no descarto nada. No descarta convocar. Bueno, tengamos en cuenta que Francos, con su muñeca, dentro de lo que pudo hacer, él se reunió varias veces con Quintera, 2 encuentros que tuvieron acá. ¿Recordás las palabras de Franco cuando le consultaron el motivo por el cual el presidente Milei no invitó a la reunión a Axel Kicillof? Él había dicho que no sumaba.
Claro, que no sabía que a ellos 2 más 2 no le daba 4. Claro, exacto. Bueno, Santilli lo hizo más político, lo sacó de los números. Dijo, si están de acuerdo con el Pacto de Mayo, si están de acuerdo con la reforma laboral, nos sentamos a discutir eso, sí, los convoco. Ahora, bueno, hay que ver si Kicillof está de acuerdo en algo de la reforma laboral. Tenés a la CGT, que por ejemplo tiene los pies adentro del plato con el Consejo de Mayo para negociar. Y esto, bueno, ten en cuenta que ahora en noviembre hay una reunión más y en diciembre se presenta el documento final que tiene que ser convertido por Schwarzenegger en proyecto para ser tratado en las extraordinarias, las sesiones que va a convocar en los próximos días, seguramente Javier Milei, así que va a estar trabajando el Congreso, un logro, te digo, de la administración Milei. Otro verano más, los diputados trabajando. Sí. Vamos a ver qué pasa de Ya todo lo eso. creo. Porque, sí, es un logro, realmente. Hay que ver, por eso está el poroteo porque a pesar del triunfo, nadie tiene mayorías. Acá vos necesitas tener en la Cámara de Diputados, para que la gente sepa, 129 diputados que te respondan para juntar el quórum. Y para algunas leyes necesitas los 2/3, reforma laboral, etcétera. Lo mismo pasa en el Senado. Necesitas tener 37 senadores a tu favor, y hoy ninguno tiene ese número. Mirá que el kirchnerismo sigue teniendo cerca de 90 diputados en la Cámara Baja, por ejemplo, a pesar de los 100 que tiene. Pero bueno, están todos ahí. Entonces las negociaciones de la Libertad Avanza, por eso también una suerte de amenaza, si se quiere, que arroja el macrismo duro, es decir, ojo que tenemos todavía 20 diputados. Los van a necesitar. Bueno, Mauricio Macri también había anticipado que el PRO va a presentar un candidato a presidente para el 2027. Tal cual, bueno, eso acá lo tomaron como una chicana. Ya acá a Macri no lo quieren mucho, especialmente del sector del ala sur, donde está Santiago Caputo, ¿no? Acordate que yo te lo he contado eso, sí. ¿No? Frases que han dicho, ojo, tenés gente de la Fuerza de Cielos con cargos, tienes otros que no, pero que es como si lo tuvieran porque están más que nada en las redes sociales y demás. Y siempre consideraron que Macri ya estaba, que su tiempo había pasado, lo dijo públicamente Milei, que ya estaba grande, que por ahí no entendía cómo era esto de las redes, o de la política que ellos querían llevar adelante. Me acuerdo una frase que dijo uno de los hombres más cercanos a Javier Milei: va a terminar como Larreta, va a terminar como Joe Biden. O sea, lo mataban. Sí, totalmente. Y todo eso lo decían adelante los periodistas, cosa que obviamente que después se filtraba y a Mauricio Macri le llegaba. Claro, iba a trascender. Claro, y ¿te acordás cuando Macri salió? Cuando Macri, ¿te acordás cuando después de que se decía todo eso en off, él salía a contestar en on? Decía, es el entorno de Javier Milei, sí. O sea, la hermana y Santiago Caputo. Sí. Bueno, después obviamente que en estas rencillas internas que hay entre, por lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, entre Santiago Caputo y Karina Milei, que ella sigue bancando a Eduardo Lule Menem, y esta estrategia porque, a ver, Sebastián Pareja lo terminaron bancando y le terminó saliendo bien. ¿Quién es Sebastián Pareja? El presidente de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, sí. A quien primero le dijeron, che, las listas que armaste fueron un desastre. Desastre, claro, en la provincia de Buenos Aires, claro, para las elecciones, del 7 de septiembre pasado. De septiembre pasado. Claro. Ahora, ¿qué pasa? El otro día pasaba uno de los subordinados de Sebastián Pareja. El otro día no, antes de ayer, ya uno pierde la noción del tiempo. Y nos decía, estos pibes, casi textual, te lo parafraseo, estos pibes no te caminan en el territorio, están todo el tiempo en el troll center y después nos vienen a plantear a nosotros que nuestra estrategia es equivocada. Al fin y al cabo, ¿quién se equivocó? ¿No? Porque al fin y al cabo, por un punto y monedas, bueno, habrá que ver el escrutinio definitivo, ¿no? La provincia de Buenos Aires, lo inesperado, acá no se lo esperaba nadie. Y toda esta convulsión que hay, porque todo pasó tan rápido en estas últimas horas con los cambios, justamente es por un triunfo inesperado que hizo que la cosa se apresurara. Porque una cosa es que en la derrota, para Javier Milei hubiese sido más fácil sacar funcionarios. Lógico. Era derrotado, decía, bueno, se va Catalán, se va Franco, si el que él quisiera. Ahora, con un triunfo tuvo que salir a dirimir la interna. Y bueno, Karina Milei es la que tiene mucho peso en esto. Yo creo que Javier Milei es por lo que ves acá en Casa Rosada, ¿no? La gran ganadora es Karina Milei en el Triángulo de Hierro, sin lugar a dudas. Ahora, lo que te queremos consultar también, Juan Pablo, ¿cuál es el estado de ánimo de Santiago Caputo? ¿Qué humor está manejando? Como te comentaba el otro día, estaba bastante deslucido en la asunción de Pablo Quirno. Hoy se lo vio un poco mejor. Por ahí, viste, alguna cosita tiene ganas de transmitir, pero es como la frase que hoy medio que sonaba alrededor de Santiago Caputo, era como ni vencedores ni vencidos, viste, una cosa así. Como que acá seguimos todos pensando lo mismo, todos queremos lo mismo, tenemos que ir por el mismo proyecto.
seguir la línea del presidente. O sea, la prenda de unidad es el presidente. Después las diferencias que tengamos entre nosotros son matices, porque él era uno de los que cuestionó, inclusive eso nos lo dijo directamente, ahí sí no rompemos su no, nos dijo que él no estaba de acuerdo con la estrategia de Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires en su momento, lo respetaba, pero que no coincidía absolutamente en nada, y obviamente que si se estaba metiendo con Sebastián Pareja, se estaba metiendo en parte con Karina Milei. Con Karina Milei, obvio. Hasta último momento bancó a los primos Menem y a Sebastián Pareja. Cosa que hoy, como te repito, no es un gesto menor, que terminada la reunión de gabinete, Santilli se fue directamente al despacho de Eduardo Lule Menem, que sigue siendo un hombre, también hombre fuerte, está bien, detrás de Karina Milei, pero sostenido con Martín Menem por ella, que es la que, como decís vos, es la persona más poderosa dentro de Casa Rosada hoy por hoy. Y ese poder ella quiere que se note. Por eso el otro día en el búnker, cuando salió a hablar, agradecer, a decir que tenían representación en los 24 distritos, lo hizo al lado de quién. ¿De casualidad fue que estaba al lado de ella Martín Menem? No. No, bajo ningún punto de vista, no, claro. No. Por supuesto. Porque se estaban disputando desde el PRO de que fuera Ritondo, quien por ahí tomara la jefatura de la Cámara Baja. Claro. Con eso ya le marcaron la cancha y luego el triunfo lo terminó de certificar de que la Cámara va a seguir a cargo del propio Martín Menem, porque siempre lo había dicho hasta el propio Pichetto, que siempre tiene que ser el oficialismo, ¿no? El oficialismo nacional el que tiene que tener la Cámara Baja, la presidencia. Pero bueno, a ver si seguía Martín Menem, porque algunos le critican ciertos manejos, ¿no? Pero más allá de eso quedó claro ahora que los dos hombres fuertes son ellos. Y vos vas a seguir yendo al ala sur, donde está el despacho Martín Fierro, donde está Santiago Caputo y toda la gente que lo venía a visitar. Ya ahora no son tantos estos últimos días, vale decirlo, ¿no? Todos pasaban por el despacho de Santiago Caputo. El último que pasó de peso es Scott Bessent, el secretario del Tesoro no. Sí, el asesor de Donald Trump. Bennett, Donald creo Trump. que es. Bennett, exactamente. Bennett sí, es parte de, digamos, de la relación que tiene con Estados Unidos y que algunos la toman como un aporte que le está haciendo, obviamente, a Javier Milei. Pero del armado, digamos, local y lo que tiene que ver con, hace unos días atrás, uno de los integrantes de la Fuerza de Cielo con cargo, nos decía, los de allá, los riojanos, nos cortaron los lazos con los gobernadores, con los intendentes, y así no fue. Eso fue antes de la elección del domingo antepasado, ¿no? Y por eso es que se dieron los resultados. Lo que pasa es que, bueno, después la torta se dio vuelta y hoy por hoy se llamaron a silencio. Así que, igual Santiago Caputo, te digo que nunca lo dio a entender, y la gente que estaba al lado de él dijo exactamente lo mismo, la voluntad de tener un cargo ejecutivo. Ya claro, él en esta sale ganando en el sentido de que consigue lo que él quiere, seguir como un asesor externo. Seguir como un asesor, exacto. Sin poner la firma en ningún lado, y además que habían dicho una frase que se comentó durante toda la semana, lo va a hacer solamente si se lo exige el presidente. El presidente, exactamente. Ahora estamos viendo también, lo cual a mí me agrada y me llena de tranquilidad, un Javier Milei moderado, conciliador, ¿sí? Sí. Han cambiado la estrategia de sin lugar a dudas, sí. Sí, obviamente, de hecho, el otro día, cuando se hizo esta reunión, que vos fíjate una cosa, ¿no? Hablando con gente también cercana a Milei, ¿te acuerdas que la reunión se iba a poner para adelante con los gobernadores? Sí. Pero francos, en pos de sostener su puesto, porque él lo estaba defendiendo, por algo, viste, cuando vos salís a defender tu cargo públicamente es como que algún problemita estás teniendo. Organizó rápidamente con Catalán la reunión, como que la apuró. Y ahí, ¿quién les iba a dar respuestas concretas en esa reunión en una foto nada más? Cosa de que se vienen quejando los gobernadores, no queremos fotos, queremos resultados. Son más bilardistas que Milei, en ese caso, ¿no? Lógicamente. Entonces, bueno, ahí también... Quieren plata. Tiene plata, acá el problema siempre es la plata, no hay otra discusión, no hablan de metafísica. Coparticipación, adelantos del Tesoro Nacional. Exactamente, las leyes que ellos presentaron para que se coparticipen los ATN, también el tema de los impuestos a los combustibles líquidos, cajas previsionales, ese sigue siendo el reclamo. Ahora, bueno, ¿cómo te sentás con ellos? ¿Qué les podés dar para que te apoyen en el Congreso las reformas estas que quieren hacer, tanto laboral, que es la más polémica, la que más conflicto va a generar, pero también el presupuesto 2026, que es un reclamo que tiene el Fondo Monetario Internacional,
de Estados Unidos de que tiene que tener finalmente la Argentina un presupuesto que esté aprobado en el Congreso. Lo viene prorrogando desde la época de Alberto Fernández. O sea, así que ese es un reclamo que... ¿Te referís al presupuesto desde el 2000? Presupuesto 2026. Claro, sí, desde el 2023 que no tenemos presupuesto. Claro, desde que asumió Alberto Fernández ya empezó a prorrogarlo, ¿te acordás? Exacto. Es como la emergencia económica, nunca se fue, como el impuesto al cheque. Como el impuesto al cheque. Sí, claro. Sí, comienzan como transitorios y luego terminan, claro, por supuesto. Y ahora, bueno, por eso pone sobre la mesa Santilli esto. Bueno, si quieren bajar impuestos, nos sentamos y lo hablamos. Acá hay 20 impuestos básicamente que consideran ellos que distorsionan la economía. Hay que ver si pueden bajar un impuesto coparticipable como es el impuesto a valor agregado, el IVA. ¿Te acuerdas que en la época de los 90, vos sos muy joven? Sí, no, lo tengo presente. Era de 18%. Sí, totalmente. Ahora lo sube al 21%. Bueno, están estudiando a ver si lo pueden llegar a bajar un poco. Después, bueno, lo de ingresos brutos que le han reclamado de Nación a las provincias, porque lo cobraban ellos, lo aumentaron. Y otros impuestos más, que consideran, y es cierto, no eso, te distorsionan los precios de la economía. Pero bueno, hay que ver la voluntad ahora de los gobernadores. Por lo pronto, Santilli, lo que nos dio a entender es lo que nos dijo hoy, los que lo han recibido, lo han hecho por la positiva. Ahora, bueno, ahí se tendrá que mostrar, porque el primer cargo ejecutivo, vamos a recordarle a la gente que por ahí los más jóvenes no conocen a Santilli, fue vicejefe de gobierno acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue diputado. Un hombre que viene del peronismo. Un hombre, claro, el peronismo que se sumó dentro del PRO, con Ritondo y otros más. El mismo Larreta. El mismo Larreta. Él estuvo, recordemos también que fue ministro de Medio Ambiente acá en la Ciudad Autónoma, fue en un momento dado cuando era vicejefe de gobierno, también llegó a ser ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma siempre, ¿no? O sea que este es su primer cargo a nivel nacional, ejecutivo. Así que bueno, ahí tendrá que demostrar toda su experiencia, porque ser ministro del Interior te la regalo, no es fácil, tenés que tratar con 24 distritos, y por más que te muestres en disidencia con algunos, si tenés la provincia de Buenos Aires y la querés ganar, tampoco la podés dejar en banda. No, lógicamente. En temas seguridad, temas fondos, bueno, es... Bueno, para dejarla en banda está Kicillof ya, el gobernador de la provincia. Pero es la herramienta que te va a usar Kicillof para decir y echarte la culpa de todos los males, ¿no? Las plagas de Egipto. Decir, bueno, claro. no nos dan los fondos, por eso hay inseguridad, por eso hay esto, por eso no hacemos asfalto, no hacemos placas. Cuando la provincia de Buenos Aires viene gobernada, ya lo sabemos, salvo el periodo de María Eugenia Vidal, y me acuerdo de Armendáriz en la época del radicalismo, siempre la gobernó el peronismo. Claro, por supuesto. Armendáriz cuando gana Alfonsín y claro. María Eugenia Vidal cuando gana las elecciones Macri. En 2015, claro. ¿Sí? Así que el resto fue siempre administración peronista, y así yo, criado y malcriado en la provincia de Buenos Aires, que nací acá en Capital Federal, te puedo decir que pasa barrios, fui a votar yo el otro día a Isidro Casanova, centro de La Matanza, tercera sección electoral, las calles de tierra siguen siendo de tierra, donde no había clacas sigue sin haber cloacas, alumbrado, no hay barrido, no hay limpieza. No hay agua corriente. No hay agua corriente, o sea, es una provincia que está en grado de pobreza extremos, y además siendo una de las provincias, la más rica, no diría una, la más rica del país. Y además tiene 135 partidos, o sea que es una confederación de 135 partidos, que es casi un país dentro de la República Argentina. Sí, sin duda. Así que mirá el poderío que tiene. Bueno, pero Santilli tiene, con este paso previo, la intención de lo que él quería hacer en la PASO. Recordémoslo, que también fue candidato a gobernador, o por lo menos en la interna, que se dirimió, que la ganó. Él jugó con Larreta, ¿te acordás? Claro que sí. Y perdió contra Néstor Grindetti, que en ese momento jugó para Patricia Bullrich, exactamente. Exactamente. Así que vos fijate, y fue por poco margen que perdió Santilli, en esa elección. Sí, pero bueno, por 3 puntos había perdido, 5 puntos, si mal no recuerdo. De hecho, vos sumabas, después en la elección, ya cuando se hizo fuera de la PASO, cuando sumabas porque no tenés segunda vuelta en la provincia de Buenos Aires. Kicillof ganó la elección porque la Libertad Avanza y el PRO fueron divididos. Porque ahí había 7 puntos y iba Píparo con Grindetti unido. Claro, tal cual. Algunos especulaban con que había habido una negociación por esto de Massa en el medio y los acuerdos que había, que Nación, ustedes, nosotros quedamos con la provincia. Bueno, pero más allá de esas especulaciones que son incomprobables, lo cierto es que vos decís, ¿pero por qué no fueron juntos pudiendo haber ganado la provincia de Buenos Aires como Macri cuando ganó en 2015 todo? Nación, provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma. Uno por ahí no es consciente del poderío que tuvo Macri en 2015 cuando llegó al poder, ¿no?
pero lo fue así. La Sí, Libertad sí, Avanza, sí. sin embargo, claro, se quedó con un adversario, si querés, o enemigo político, que es Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, y como dicen ellos acá, de ponerle el último clavo al cajón políticamente del kirchnerismo. Es la idea, ¿no? Y que aparte disfrutan como loco la pelea que hay en el No, la interna que hay en el peronismo. peronismo es Pero feroz, es de tremenda, y bueno, características colosales. acá vos mirás la interna de acá adentro y decís, esto es moco de pavo. No, Porque no acá tenés, existe, claro. La interna vos decís en la Casa Rosada, en el gobierno, obvio. exactamente, lo único que por ahí podés, qué sé yo, igualar un poquito es el tema del PRO, el macrismo puro, digamos, duro, y la Libertad Avanza, pero bueno, vamos a ver, siempre hasta ahora Macri terminó jugando a favor de la Libertad Avanza, Ujú. más allá de que, bueno, lo han llevado un poco también sus bases, ¿no? Más allá del destrato también. Y sí, porque alguna vez la propia Patricia Bullrich nos decía, lo que pasa es que Mauricio, él se quedó un poco en el tema de creer que era el comandante en jefe del PRO, y todo el mundo le decía que sí. Y ahora su propio bloque, en muchas cosas no le responde, más allá de que él siga siendo el presidente de Propuesta Republicana, ¿no? Así Seguro. que es por eso que, bueno, Mauricio Macri ahora tiene que sumarse a esto que se da, que es, bueno, tenemos a uno del PRO adentro, aprovechémoslo. Si no se queda afuera y puede llegar a perder su partido, que sigue siendo todavía una de las fuerzas mayoritarias con la Libertad Avanza ahora acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también es un distrito que no lo Por pueden perder, supuesto. Sí, sí, porque sí, si el sí, PRO sí. pierde la libertad, si el PRO pierde la ciudad de Buenos Aires, bueno, No, ahí la se cosa pierde el ya partido se directamente. complica. Sí. Fíjate Sí, lo que sí, sí, pasó en Córdoba, desaparece. fíjate lo que pasó en Córdoba Ujú. también, donde Milei finalmente terminó también teniendo una muy buena elección, cuando muchos decían, bueno, pero si el PRO también tuvo una elección, Mauricio Macri no le fue nada mal, de hecho sumó unos cuantos puntos cuando fue ahí a la segunda vuelta con Alberto Fernández, Cristina Kirchner, pero bueno, acá viste cómo era el poder, ¿no? El poder hoy te abre las puertas, está todo bien, y mañana, cuando vuelen calas, todos se te alejan. Pero bueno, esta alianza entre el PRO va a seguir, que va a seguir habiendo conflictos seguramente, porque todavía acá faltan nombramientos. Acá ahora hoy decían un número, de acá a 10 días Javier Milei va a determinar quiénes son los que falten nombrar o que se vayan, o los cambios que haya que hacer dentro del gabinete. Ahí tenés a Alejandra Monteoliva, que probablemente Que es la vaya al segunda lugar de Patricia Bullrich, en el Ministerio de exactamente. Seguridad. Pero no te falte que te dice, che, Patricia Bullrich se irá, te empiezan las dudas, ¿viste? ¿Por qué no se va ahora? Pero bueno, están yo creo que en el medio de negociaciones. Y defensa también, porque es un área que inclusive hay un hombre de Cornejo, Martín Kirchner, es un senador mendocino, que también lo está promoviendo el cornejismo, digamos, Ujú. y vamos a ver si no vuelve a estar un radical también al frente del Ministerio de Defensa, como era Luis Petri, bueno, en su momento creo que estuvo Martínez también, del radicalismo, bueno. Es un lugar que básicamente sigue siendo un ministerio de negociación con la oposición. Y lo que sí te digo, te agrego, mañana vamos a ver, todavía no hay ninguna posibilidad de que haya más que lo que va en agenda fija. Sí. A las 17 horas, finalmente, después de que le recibió las cartas credenciales Pablo Quirno a Peter Lamelas, el embajador El norteamericano. embajador de Estados Unidos. Bueno, a las 17 horas va a venir acá a Casa Rosada y va a estar con Javier Milei. Bueno, el hombre maneja el castellano, vamos a ver si se anima y habla un rato con nosotros también. Peter Lamelas, el flamante embajador norteamericano acá en la Argentina. Y el jueves, después de la jura del miércoles de Manuel Adorni, ya se va para Estados Unidos. Javier Milei, claro. Claro, Que lo va a Miami. acompañar Toto Caputo, el ministro de Economía, tengo entendido. Hay que ver quién es esa comitiva que va con él. Karina Milei va seguro, pero hay que ver si no se lleva algún otro integrante como Toto Caputo, es probable, porque bueno, estábamos mirando los días, porque ahí exponen, viste que es un foro que tiene que ver con la cultura, la política y el deporte. Sí, sí. Bueno, y decían todos, che, habrá otra foto con Trump, con Messi. El 5 y el 6, claro, porque va a haber deportistas también. Claro, pero el tema es el siguiente, que Milei, según estábamos mirando la agenda del foro, del Business Forum América se llama, va a estar exponiendo el jueves a las 15:45, hora de acá. Y Trump y Messi lo van a hacer el día anterior, el miércoles. Salvo que asistan el día posterior o haya alguna negociación para que en algún momento se crucen, lo digo por Donald Trump y por Messi, vamos a ver si se da ese encuentro o esa foto. Pero es probable que si viaja con Toto Caputo, algo tenga que ver con tratar algún tema económico.
Seguramente. Pero bueno, es un viaje bastante rápido igual, Va a estar volviendo... Sí. 2 días. Viernes, 2 días. Va a estar nuevamente volviendo acá a Buenos Aires, porque después obviamente tiene que terminar de definir el resto del cambio, porque acá la idea es que ya, llamando a sesiones extraordinarias, se inicie el proceso, ¿no? De Santilli, ya pueda iniciar la negociación con los gobernadores. Hoy le preguntamos si los va a volver a convocar y dijo, estoy trabajando en eso. Estuvieron el jueves pasado, dijo, bueno, ahora déjenme que hablo con cada uno. Por ahora tengo buena llegada con todos, por lo menos con los que vinieron acá, que le habían contado que había sido una buena reunión. Recordemos que él no estuvo en esa reunión. Santilli, mirá cómo se fue dando todo tan rápidamente. Sí, claro, estaba Francos en ese momento. Mirá ese video, estaba Francos y Catalán. Y Catalán, exactamente. ¿Quién se iba a imaginar que horas después estaban afuera del gobierno? Así que es muy probable que se haga otra convocatoria. Estos 20 y después lo que se tenga que hacer negociaciones como hacía Franco. Yo lo veo a Santilli como ese tipo de diálogo, conociéndolo de la ciudad, bueno, inclusive con la prensa, que tampoco tuvo ningún problema en venir a hablar con nosotros largo y tendido. Vaya a tener algún tipo de acercamiento con Carlos Bianco representando a Axel Kicillof. Vamos a ver después si llegan a alguna solución, ¿no? Pero también con Quintela, con Meleza. Meleza es un hombre que viene solo, como, no le conocen la cara. Entonces Meleza vos te lo cruzás acá cruzando la Plaza de Mayo, entrando acá a Casa Rosada y hola, gobernador. Claro, el gobernador de Tierra del Fuego. El gobernador de Tierra del Fuego, y se reunió 3 veces, por lo menos, con Guillermo Francos y con Catalán. Así que, y después hay que ver lo de Yindo y Fran. Lo de Yindo y Fran ya es más complejo porque viste que ahí se han elegido como enemigos ideológicos, digamos, con la Libertad Avanza. Pero han tenido reunión Karina Milei y Yindo y Fran en el 2024, cuando pretendían tener presupuesto para ese año, para el 2025, en una gira que ella hizo por el litoral, que fue a Corrientes, Formosa, Chaco. Bueno, en ese momento Karina Milei tuvo un acercamiento con Yindo y Fran, pero después todo quedó desvanecido. Y hoy por hoy vamos a ver, porque acá, viste cómo es esto, todas las provincias al fin y al cabo tienen que tener algún trato con la nación y viceversa. Lógicamente, por supuesto. A ver, insistimos, las provincias todas sean gobernadas por quienes sean gobernadas en torno a su color político partidario, ¿qué necesitan, Juanpi? Plata. Plata. Absolutamente, fondos. Y bueno, exactamente. O sea, dentro de las exigencias de los gobernadores, que ya te dije son las mismas, hay que agregarle a las cajas previsionales, a la coparticipación de los ATN, del impuesto a los combustibles líquidos. Hay que agregarle también la obra pública. Muy importante, lo estuvieron remarcando acá, los pocos gobernadores que consultamos, que no nos quisieron hablar, algunos habló en on, otro habló en off. Nos decían que bueno, la obra pública fue inclusive del reclamo de mayor peso, rutas especialmente, caminos, etcétera, etcétera. Y me parece que el gobierno de Javier Milei lo va a tener presente en esta segunda etapa de mandato. Y tampoco, esta vez va a tener que, obviamente, de alguna manera, no solamente este procedimiento que vienen haciendo de pasarle obras a las provincias, sino también de administrarle algún tipo de fondos, más cuando son obras nacionales, ¿no? Exacto. Porque el traspaso de fondos implica que yo te digo a vos, bueno, Silvio, hacete cargo vos con fondos tuyos, qué sé yo, arreglate, aumentar algún impuesto, y estamos en la misma de siempre. Lógico. Círculo vicioso, claro, y no virtuoso. Totalmente. Así que, sí, la nación en estos 2 años, además ten en cuenta algo, la nación va a tener que negociar con los gobernadores por razones obvias, porque Javier Milei quiere renovar el mandato en 2027. Y vos, así como está esa vieja frase que dice que nadie gana una elección con el dólar alto, o sea que pasó ahora con, bueno, la intervención de Estados Unidos, Scott Bessent, los dólar Bessent y demás. Sí. Bueno, hoy cerró en 1.500 pesos el dólar. ¿Viste que subió? Pero Caputo había dicho que ese precio del dólar, ese valor del dólar, a él le queda cómodo. Le queda cómodo. Así que le dio vía libre y además flota dentro de las bandas. Claro, por supuesto. Lo aclaran permanentemente. Pero si querés ser presidente en el 2027, no podés llegar con la liga de gobernadores, sean Provincias Unidas o el nombre que se pongan, o la mayoría de los distritos, mal. Especialmente con los que te van a pedir fondos que son los más pesados, y más si querés ganar la provincia de Buenos Aires, querés ganar Córdoba, Santa Fe, etcétera. Sin dudas. Juan Pablo, te agradecemos infinitamente este contacto, siempre un placer escucharte y bueno, que formes parte de tu casa, que es la Cocina de las Noticias aquí por Continental. No, por favor, el gusto es mío.
Fuerte Así que abrazo. les agradezco a los dos. Abrazo enorme para todos. Adiós, hasta luego, Juan Pablo, gracias, hasta luego. Lo escuchabas a Juan Pablo Peralta, periodista acreditado en la Casa Rosada. Uf, cuánta información, Nico, ¿no? Cuánta información. No, perdón.